quien no se queda con el dinero de nadie ni con el conocimiento en sus bolsillos es don Rubén Franco, porque él sabe que el conocimiento solamente es útil cuando usted lo pone al servicio de la humanidad. Porque con el conocimiento usted no puede ir al supermercado y decir, yo soy experto en currículum. Entonces una vez le dan 10 libras de arroz, le dan aceite, le dan... No le dan nada. Es para ponerlo al servicio de la humanidad. Buenos días, don Rubén, ¿cómo está usted? Buenos días para usted, don Julio Batista. Gracias por la valoración. Saludos a los colegas docentes de todo el país y a los que no son docentes, pero que siempre disfrutan de las informaciones y la forma en la que usted, a modo de pleito, y a veces no, pues da las informaciones acá. No, a pleito no de información. Mire, usted hoy me quiso echar vaina, porque usted no me dijo que íbamos para una actividad, para yo también. Yo tengo también mi chalina y yo soy primo. Oiga, tú no sabes cuál es mi nombre, Julio César Batista. Primo, tú sabes quién es. No, el emperador, no. Entonces, yo también tengo mi colbatique con día por ahí y mi saquito para ponérmelo cuando me toque. Ahora usted me está echando vaina. Pasé por la hermandad de pensionados y me activé, don Julio, con esto para echarle vainas a usted hoy miércoles por la mañana. Muy bien. En las escuelas hay un lenguaje que debe estar utilizándose comúnmente y es por ejemplo, que las competencias, los indicadores, los contenidos, la malla curricular, el diseño de instrumentos que puedan medir los aprendizajes. Y entonces, en las escuelas, en estos momentos tenemos un grupo de jóvenes que están ingresando al sistema y no sabemos si manejan o no esos términos. Si los maneja, qué bueno, que les sirve de reforzamiento. Y si no los maneja, qué bueno, que inicie a conocer cada uno de esos, de esa jerga, de ese vocabulario escolar en el cual se debe desenvolver. Entonces vamos hoy, don Rubén, sí, como habíamos acordado, tratar cada uno de esos aspectos que son tan importantes en la educación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Claro que sí, don Julio, porque los maestros que son de más tiempo en el sistema recuerdan que antes teníamos los objetivos de aprendizaje que eran mucho más informativos. No es que las competencias se han convertido en objetivos, sino que nos fuimos un poquito más para allá y la competencia no solamente es comprende, no es que diferencia, no simplemente son cosas informativas, sino que va más allá y raya en la demostración de la habilidad. O sea, la competencia no es la habilidad en el hacer. En el hacer, pero demostrar el hacer. No es que usted diga, don Julio, yo sé hacer tal cosa. No, exacto. Es que lo pueda demostrar y ese es el fondo de las competencias, que lo que hacen nuestros muchachos, unas competencias que tienen 3 elementos sobre el que se sustentan y que nosotros los conocemos como conceptos, procedimientos, actitudes y valores. Sí, eso es el saber hacer, o sea, cuando puedes llevar a la práctica lo que dices que sabes, y cuando en la forma en que demuestras o haces eso no afecta a nadie, es bien para todo el mundo, es de una forma del saber ser, del saber comportarte, hacerlo cuidando todo tu entorno. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos en el sistema, si usted me permite, voy a compartir entonces para que hablemos un poquito ya a modo más práctico, más formal, de lo que conecte más bien con lo que nuestros docentes hacen en las aulas, y así quizás podamos a los nuevos pues compartir un poco de información sobre eso, ¿verdad? Entonces, de lo que estamos hablando es de esto, de la formación basada en competencias, que según el propio Ministerio de Educación expresa intenciones comunicativas, moviliza conocimientos, vincula
actividades reflexivas del sujeto, realiza una realización efectiva de las actividades y afronta situaciones del contexto. Ese elemento de las competencias no sencillamente es saber algo, es poder movilizarlo en diferentes contextos. Es que esas actividades que el sujeto realiza no sean aéreas, sino que pues sean reflexivas, sean a partir de una reflexión de cómo se hace bien, de preguntarte, lo que estoy haciendo, ¿me da resultados? ¿Sirve para algo? Exacto, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve el famoso, como dicen los estudiantes, teorema de Pitágoras? Si yo nunca lo he utilizado, es porque usted dice que nunca lo ha utilizado, porque la educación que usted tiene es solamente de información. Usted no lo ha llevado a los hechos, no lo ha relacionado con los hechos. Así es. Lo he dicho varias veces aquí, don Rubén, pero a propósito ahí del tema, sobre un grupo de estudiantes que en INTET, que son de escuelas públicas, fueron a conocer a INTET. Y entonces uno de esos jóvenes, estábamos en la segunda planta, me dice que la matemática a él no le gusta, además que él no usa matemática, porque la carrera que él va a utilizar no tiene matemática. Y yo, ajá. Sí, y entonces entré en discusión y dije, salió a relucir el famoso teorema de Pitágoras. Y entonces yo decía, ¿para qué me sirve a mí el teorema de Pitágoras? Digo, pero usted lo usa a cada momento. Nunca he usado eso, me dijo. Digo, pero usted lo utilizó. Yo, no, profesor, sí, usted lo utilizó. Porque usted subió a esta segunda planta por la hipotenusa. ¿Cuál era la hipotenusa? La escalera. La escalera. Y es lo que incluye esas competencias, ese aprendizaje significativo. O sea, que lo que aprendo me signifique algo, que lo que aprendo me sirva para algo, que ya pasó ese tiempo de ponernos a hacer cosas, que era lo que quizás durante los tiempos que utilizábamos los objetivos de aprendizaje, que aunque tenían utilidad, pero no nos decían si eran útiles. Y que nos quedamos solamente con la información. La información. La memorización era, o sea, me daban, yo aprobaba esa asignatura si aprobaba el examen, pero en las competencias es si demuestro, por eso mire cómo es realización efectiva de actividades. O sea, no es realizar la actividad, es realizarlo de forma efectiva. Además de afrontar situaciones y problemas del contexto, con lo que aprendes, poder enfrentar situaciones, resolver situaciones, esa funcionalidad del aprendizaje y esa integración de los conocimientos. Mira, Rubén, lo más seguro, tenemos maestros que tienen estudiantes que trabajan, por ejemplo, en un taller de mecánica, ¿verdad? Y seguro el maestro le está dando las fracciones. Si el maestro pudiera integrar las fracciones con lo que el niño ejerce en la mecánica, ¿verdad? Y dirán algunos, ¿y en qué? Hoy las llaves, llave de 1/4, de 1/2, de 3/4, que nosotros, los que no sabemos, tenemos que buscar la llave y mirarle a ver de cuánto es 3/4, 1/2. Pero ¿cómo ellos la buscan? Ellos se la saben, ellos conocen las llaves. Los mecánicos conocen el diámetro de la llave, ¿verdad? De la boca que van a utilizar, si es de 1/4, 1/2. Ellos, eso lo tienen ellos desde que ven la llave, saben claro. de cuánto es. Entonces, están utilizando esas fracciones y para saber cuál es más grande de una llave, de 1/4 y de 3/4, que son preguntas que uno le hace a los muchachos. Sin embargo, ellos la sacan de la caja de los hierros, sabiendo que van a aflojar o apretar una tuerca que es más grande o es más pequeña. Es así, esa relación que les permita a ellos ver que lo que aprenden les sirve. Entonces por ahí es donde deberíamos estar, porque está bien diseñado teóricamente el asunto, pero no siempre en el aula se me da así. Entonces, al no darse así, nuestros muchachos no le den significatividad a lo que aprenden en el aula,
porque lo que está diseñado documentalmente no es lo que en el aula pues consigo, porque igual seguimos viendo entonces docentes atados a los objetivos de aprendizaje. Hasta en las planificaciones tú ves ahora de algunos docentes donde hay objetivos cuando eso no existe como elemento en el enfoque de competencias. Entonces, es saber que hemos ido un poco más allá. Hemos ido al concepto de competencias y que ese concepto, como veíamos aquí, es capacidad de actuar de forma eficaz. No es actuar simplemente. No es actuar de manera medianamente eficaz, porque no se puede ser medio competente o 3/4 competente. Hay que ser competente completamente, y para eso hay que actuar de manera eficaz y independiente o autónoma en contextos diversos. O sea, ese estudiante tiene que ser capaz de ser, de actuar, pero de hacerlo, de ser y de hacer de forma eficaz. Por eso veremos más adelante cómo hay un criterio de realización siempre que se da, que igual nos dice que es la capacidad de movilizar de forma integrada con procedimientos, actitudes y valores junto con los conceptos. No es decir que sabes, es que lo puedas movilizar de manera integrada conforme al hacer y comportarte de manera correcta, hacerlo de forma que no tenga ningún reparo en cuanto a tus actuaciones. Por tanto, ahí en la parte más genérica, esas competencias te tienen que permitir saber hacer y saber comportarte. ¿Qué tenemos entonces en República Dominicana? Que esas competencias, sí. Podríamos establecer una diferencia entre responsable y competente. Diría yo, por ejemplo, una persona que va todos los días a su trabajo, ¿verdad? Es una persona responsable, ¿verdad? Ahora, pero además de ir, cumple y realiza a cabalidad sus funciones, para entonces decir que si aparte de ir todos los días, cumple con sus funciones, entonces esa persona como es competente. Así es. Porque así no es que el muchacho, por ejemplo, o el maestro vaya todos los días a la escuela. Es que el trabajo que realice, sea cual, el que le corresponde realizar, así enfocar los temas como tiene que ser. Porque yo soy responsable, 100% de asistencia. Muy bien, esa es la responsabilidad. Ahora, ¿cuáles son mis competencias? El competente tiene que ser responsable. Exacto. Pero el responsable no necesariamente es competente. Es competente, exactamente. Sí. En República Dominicana, ¿qué tenemos entonces? ¿Qué se definió en ese concepto más general de competencias? Y sobre eso tiene que ser la definición República Dominicana. Bueno, se definieron unas competencias fundamentales que los docentes las conocemos y los nuevos, igual los viejos, saben que hay unas competencias fundamentales que son transversales, que se comienzan a trabajar desde inicial y terminan en secundaria. Son los que antes llamábamos ejes transversales. Se evidencia no en un grado, no en una sesión, no en un año escolar, se evidencia en el perfil de egresado de cada nivel. Por eso, cuando ves el perfil de egresado de nivel inicial, tiene que salir ese niño con esas competencias completadas hasta el primer nivel de dominio, y lo propio en el perfil de egresado del nivel primario y de nivel secundario. No se evalúan en los grados ni se evalúan en un año escolar. Dice la normativa que ellas se trabajan a través de las específicas, solo se hacen trabajables a través de las específicas. Entonces, definimos 7 en República Dominicana, y de las específicas se le definieron una cantidad determinadas a las áreas curriculares. No hay que inventar más, no hay que hacer más nada. Esas están inventadas en inicial, están directamente asignadas a cada competencia fundamental. En primaria y secundaria, esas específicas están en áreas curriculares. En inicial no hay áreas curriculares, por tanto, insisto, responden directamente a las fundamentales. En el caso de las áreas curriculares para nivel primario y secundario, esas específicas son mediadas por las áreas curriculares y su naturaleza. ¿Qué pasa entonces, don Julio, aquí? Bueno, que el país, como decíamos, definió
4 competencias específicas para lengua española, que cuando tú las trabajas, ellas tributan a desarrollar una fundamental que se llama la competencia comunicativa, que al ser una competencia tan grande, no se completa solo con lengua española, sino que va a necesitar el concurso de otras competencias específicas. Se trabajan en matemáticas, en educación física, en fin, otras áreas curriculares que van a tributar también a través de sus específicas a esa grandota que se chupa las 4 de lengua española, pero no se completa, sino que otras áreas también tributan a ella, llamadas comunicativas. Y así, áreas como formación humana, como ciencias sociales, tributan a la competencia ética y ciudadana. Pero eso es un tema diferente. ¿Pero qué vemos aquí, don Julio? Que además de esas competencias que se definieron en el país, fundamentales y específicas, también se definieron las laborales profesionales, que son las que se trabajan, se desarrollan en los centros politécnicos, en centros de arte, escuelas laborales, en Infotep y ese tipo de capacitación para el trabajo. Entonces son esos 3 tipos de competencias que ellas están desgranadas, están desagregadas, están caracterizadas, como dice el enfoque curricular, en indicadores de logro, don Julio. En indicadores de logro, que en las laborales los indicadores de logro se llaman RA, se llaman resultados de aprendizaje. En las específicas se llaman indicadores de logro. Esos indicadores de logro caracterizan a las competencias. Como en este caso, don Julio, usted tiene aquí una competencia específica que es razona y argumenta, que te dice en qué consiste esa competencia específica, e igual esa competencia está traducida en sus indicadores de logro, como dice el artículo 10 de la ordenanza 0216, literal B. Sí, esa competencia con sus indicadores de logro. Por tanto, esa específica, que es razón y argumenta que les mostramos, se traduce en indicadores de logro, porque los indicadores de logro caracterizan a las competencias. Y se define el indicador de logro como el mínimo evaluable de una competencia. El mínimo evaluable de una competencia. ¿Qué tenemos en el país entonces, don Julio? Una competencia como esta, que es razón y argumenta, que tiene un primer indicador, que es conoce y cuenta los números menores de 100. Entonces, como usted mencionaba ahorita la palabra malla curricular, usted se va a encontrar que en la malla curricular, por ejemplo, ese indicador que es conoce y cuenta, también está desagregado. En la parte académica se le llaman secuencias didácticas a la desagregación del indicador que vas a calificar. Están en la malla curricular, en esta parte aquí, ¿verdad? En esa malla curricular, en este caso tengo una imagen que es de secundaria, pero en primaria, para este indicador, usted lo que se va a encontrar es que en la malla curricular va a tener una desagregación de este indicador aquí en la malla, donde en vez de decir conoce, cuenta y conoce, va a haber una desagregación con un indicador de secuencia didáctica o un indicador de clase diaria que se llama, uno se llama conoce y otro se llama cuenta. ¿Por qué, don Julio? Bueno, porque mi papá contaba, era un león contando y sacando cuentas, pero no conocía los números porque no sabía leer y escribir. Entonces, él contaba, pero no conocía. Entonces, en este caso, el indicador es eso, que conozca y que cuente. Y en la malla curricular lo vas a encontrar desagregado, uno que se llama conoce y otro que se llama cuenta, porque no es necesariamente por contar conoces el número, como le pasaba a don Pijín, mi papá. Entonces, insisto, ese indicador de logro que es de la competencia en la malla curricular, donde tienes una malla de contenidos, ¿verdad? Que tienen las competencias, los contenidos y esos indicadores desagregados que en las laborales se llaman elementos de capacidad, que es una desagregación del RA. En las competencias específicas tienes entonces un indicador de logro y tiene unas secuencias didácticas que son unos indicadores de logro desagregados del indicador que vas a calificar, que te permiten entonces conseguir los aprendizajes de una forma más secuencial, más desagregada, paso a paso,
y que va a permitirte este asunto. ¿Qué tenemos, don Julio? Bueno, que una competencia tiene 3 elementos y aquí voy mucho más a la parte de las competencias laborales. 3 elementos que es un verbo en presente, un objeto sobre el que recae la acción y un criterio de realización. Son los 3 elementos que cuando en la parte laboral un docente va a diseñar, a redactar una competencia, son los elementos sobre los que se sustenta y sencillamente es que se redactan en presente porque el concepto es que el estudiante demuestre en ese momento lo que se está pidiendo, un objeto sobre el que recae la acción y un criterio de realización. Míralo aquí, don Julio, en forma más llana. Usted tiene aquí, esto es una competencia laboral y es hecha para un gondolero de supermercado porque cualquier oficio que se haga con un criterio de calidad, pues puede hacer que la gente haga bien su labor. En este caso, esa competencia laboral tiene un verbo en presente, realiza las labores de gondoleros, ahí está el objeto sobre el que recae la acción y un criterio de realización que te dice que es con eficiencia. O sea, no es simplemente que sea gondolero, sino que lo hace con eficiencia. Para él poder hacer eso, entonces esa competencia tiene indicadores de logro. Atención aquí, esa competencia tiene indicadores de logro. ¿Cuáles son esos que están ahí? Mire, esos que están ahí son indicadores de logro. Son elementos que un gondolero, perdón por el gallo, que un gondolero de supermercado debe tener. Y si usted lo mira, don Julio, terminando esta parte ya, si usted mira ahí, ¿hay alguna cosa de esa que yo le pueda quitar a esa competencia y que siga siendo competente el gondolero? Por eso la competencia es caracterizada por sus indicadores de logro. Y por eso usted ha desarrollado una competencia cuando ha visto, ha trabajado y ha desarrollado los aprendizajes de sus indicadores de logro. Porque si le falta un indicador de logro a una competencia por trabajar, entonces usted no ha logrado esa competencia, porque no se medio logran las competencias. Si usted le quita ese indicador, por ejemplo, organiza la mercancía por fecha de vencimiento, si él no hace eso, entonces él no es competente. O sea, ninguno de los indicadores de logro que están ahí, usted se los puede quitar porque deja de ser competente. Entonces, en la parte que tenemos en las aulas, tenemos un problema mayúsculo, don Julio, y es que al no trabajar los docentes las competencias con sus indicadores de logro de manera secuencial, como viene diseñado, al final de la jornada no completan ninguna competencia. A todas las competencias le faltan 1 o 2 indicadores de logro. Cuando termina su año escolar y te pones a revisar, le has trabajado 5 de 7 razón y argumenta. Le has trabajado 4 de 6 a comunica. O le has trabajado 5 de 6 a comprensión oral, 3 de 5 o 4 de 5 a producción escrita, en fin. En la actualidad son pocos los docentes que logran desarrollar alguna de las competencias específicas que hay diseñadas para los estudiantes. Porque, al igual que esta competencia laboral, como usted no puede dejar de exhibir uno de esos indicadores de logro, si se lo quita, dejó de ser competente. Asimismo, si usted no terminó los indicadores, todos los indicadores que hay diseñados para comprensión oral, usted no logró en el estudiante desarrollar la competencia comprensión oral. Si en la ubicación de tiempo y espacio de ciencias sociales usted no logró verle los indicadores, todos los 4 o 5 indicadores diseñados para esa competencia, usted no logró esa competencia. Por lo que llamo a la reflexión a los docentes de República Dominicana, entender que en el enfoque actual de competencias diseñados y vigentes en el país, las competencias están definidas. Las áreas curriculares tienen sus competencias definidas y esas competencias tienen sus indicadores definidos. Los más recientes en el 2017 son los indicadores que se toman de referencia, son los que se califican y están redactados en los registros de grado y tienen que ser tu punto de partida
y tu punto de llegada. Es la única manera en la que puedes lograr desarrollar las competencias específicas que a tu área en los grados diferentes se han diseñado para el país. Dejo de compartir, vuelvo con usted, don Julio, para cualquier aclaración en este sentido. Bien, usted hoy es medio, usted es el todo que quiere, es totalitario usted, tengo que cumplir todo ahí al pie de la letra. Suponiéndonos entonces, don Rubén, que un estudiante haya terminado su primer ciclo, por ejemplo, de primaria, y en las competencias no la haya logrado porque algún aspecto de ella no lo haya podido conseguir, ¿cuál es la recomendación? Como son las mismas competencias por ciclo, son secuenciales. Si un estudiante, lo que se estira es que si en primero usted no completó, sepa que en segundo grado, cuando llegue, hay un aprendizaje secuencial, como hemos dicho otras veces, que va a tener que comenzar desde un punto anterior en esos indicadores. Y aquí es que cobra sentido, don Julio, la llamada unidad pedagógica que muchos docentes se quejan en los centros, que es que ese profesor arranque en primer grado de primaria con el estudiante, se vaya a segundo con ese mismo grupo y luego se vaya a tercero con el mismo grupo. ¿Pero para qué, don Julio? Para que el docente que no pudo cumplir con lo que dice la ordenanza 0216, y estoy en primaria, artículo 38, y es que el docente debe ver el 100% de los indicadores de logro. Si usted en primero no pudo ver el 100% y se le quedó un indicador, por ejemplo, de resuelve problemas, cuando usted esté con ese mismo grupo en segundo, cuando llegue a la competencia resuelve problemas y llegue a ese mismo indicador, como usted sabe que no lo vio en primero, don Julio, ¿qué usted va a hacer? Arrancar desde el escalón anterior y desarrollarle entonces ese aprendizaje al estudiante, incluido el indicador de primero que usted sabe que no vio, porque ese es su mismo grupo. Entonces, en segundo, usted lo recoge, le dedica más tiempo a la planificación que le hizo a ese indicador, porque recuerde que lo que se planifica es el indicador que se va a calificar, y ahí lo puede lograr. Y si fuera en tercero, igual, si usted no lo vio en segundo, entonces cuando llegue a ese indicador en esa competencia, como son secuenciales, tiene que tomarlo desde el paso anterior y desarrollarle ese aprendizaje ahí. Bueno, muy bien, don Rubén. Ojalá que creo que no he visto donde usted analizó cómo voy a evaluar esos indicadores, con cuáles mecanismos, cómo debo de diseñar un buen instrumento que me aporte, ¿verdad? Me dé resultados de cómo mis estudiantes han podido cumplir con esa competencia. Excelente. En la parte, la mostrábamos la parte de la laboral, pero no lo presentamos. Como dice usted, qué bueno. ¿Cómo lo voy a hacer, don Julio? El diseño curricular te ofrece 13 instrumentos y técnicas de evaluación que usted debe seleccionarlo en función del aprendizaje que va a evaluar. Sí, o sea, si yo estoy desarrollando la competencia primera de lengua española, que es la de comprensión oral, enseñarlos a escuchar. Entonces, depende de lo que el indicador me pida, yo selecciono de esa lista cuál indicador cuál instrumento o técnica de evaluación voy a elegir. Si el indicador, por ejemplo, en comprensión oral, habla de que responde a preguntas relacionadas con su nombre al escucharlo con una persona, quiere decir que en la lista que me ofrece el Ministerio de Educación en los documentos, hay una técnica llamada preguntas y respuestas. Entonces, ¿qué yo hago? Tomo ese como para lo que necesito evidenciar, necesito elegir un instrumento o técnica de evaluación. Entonces, tomo con preguntas y respuestas, puedo evidenciar esa parte. Si estoy trabajando en el caso de matemática, algo de resuelve problemas, por ejemplo, que me amerita una resolución de ejercicios y demás, yo puedo tomar un instrumento que se llama prueba escrita. ¿Por qué? Y muy breve, don Julio, porque aquí se ha querido complicar al docente mandándolo a diseñar rúbricas, a diseñar que yo cuántas cosas,
pero es que no siempre la rúbrica aplica. Así como no siempre la prueba escrita aplica, no siempre la rúbrica aplica. De toda la amalgama de documentos o de instrumentos y técnicas que ofrece el diseño curricular, usted va a elegir el que se ajuste, sí, al aprendizaje que va a evaluar. Sea un portafolio, puede ser una lista de cotejo quizás, puede ser, o sea, un registro anecdótico. Va a depender de qué me dice el indicador y en función de lo que el indicador me redacta, qué indicador, o sea, qué aprendizaje y qué contenido voy a utilizar. El siguiente paso es, ¿con qué instrumento de evaluación evidencio esto? Porque en este caso, la competencia no es decir que sabe, es demostrar que sabe. Lo que dice el indicador, el estudiante tiene que demostrarme que sabe en una parte, que hay dos elementos para esto, don Julio, que es la ejecución o es el producto. Atención aquí, solo dos formas en competencia hay competencias hay de comprobar, don Julio, el dominio del aprendizaje. Es a través de un producto, de la elaboración de un producto, o a través de la demostración, de la ejecución en presencia del acompañante, del docente. No hay otra manera en competencias. ¿Usted cree que va a salir eso? Mire la bomba que le envía. Una que usted cree que era canchanchana de usted. Pero oiga, ahí se la voy a poner en pantalla porque no creo que yo me la estoy inventando. Mírenlo ahí. Sí. Le hablo en voz alta. Sí. Dice, es que esos indicadores están organizados en el registro de grado y llega a final de año. Para esto debemos tenerlo a mano, aunque esté disponible en Google. Lo primero en faltar aquí es el Ministerio de Educación, que está llamado a velar porque se cumpla como debe ser. Julia tiene razón, don Julio. Ahora, las verdades en educación están escritas. Así como no todos los años sale un diseño curricular, ¿verdad? Salió en el 2016 y es el que estamos usando, ¿verdad? Para siempre con la propia malla curricular porque no ha habido modificación. Yo estoy llamando e insisto nueva vez a los directores de los centros educativos. Como tenemos esa dificultad que Julia plantea en el Ministerio de Educación, en la sede, que el ministerio somos todos en cascada, ¿verdad? En la sede y la provisión del elemento principal en enfoque de competencias no aparece, estamos diciendo y repetimos, mire profesor, mire director, agarre con el dinero de descentralización y compre los registros de este año. O, en su defecto, imprima los registros y séllelos. Ya es oficial para su centro. Cuando lleguen en agosto, en septiembre, perdón, en julio, usted los tiene ahí para que le resuelva un problema a su escuela. Mire, usted los tiene ahí. E inició el año escolar y usted le entrega a su docente su registro de grado. Así como le entrega su malla curricular, entrégale entonces los indicadores que él tiene que calificar, porque esos son los aprendizajes que él tiene que lograr. Eso no lo va a tener que hacer una sola vez. Una sola vez y resolvió ese problema para toda la vida, porque lo que llegan ahora son los del siguiente año, lo que llegan después son los del siguiente año. Así y usted resolvió eso con esa sencillez. Mire, aquí no se puede venir con botella porque a uno se la rompen. Mire lo que le pregunta, mire lo que le pregunta porque usted habló mucho ahí, pero dígame, usted dice Juan Carlos Cote. Buenos días, don Rubén. Carlos Cote, desde el Ceibo. ¿Cómo se integra la Cátedra Ciudadana en matemáticas? Recuerde que la Cátedra Ciudadana es nuevo. Por lo menos nuevo como lo presenta el Ministerio de Educación. Entonces, dígame cómo yo voy a integrar esa Cátedra Ciudadana en matemáticas. Mire, qué bueno que usted me tienen esos ganchos, porque recordemos que en la buena intención del ministro de Educación, que es un doctor en educación, que es un hombre que conoce el sistema, ha entendido que la parte de formación cívica, la parte ciudadana, está floja en el país y por eso pues ha empujado ese proyecto de Cátedra Ciudadana. Pero como eso no es una asignatura, es un elemento transversal. Es un elemento transversal que va a caber en las asignaturas en donde sea posible. En las asignaturas en donde
es posible y específicamente encajan bastante en ciencias sociales, en formación humana, y hay otras asignaturas en las que hay elementos de cátedra ciudadana que yo puedo tomarla en cuanto al saber ser, pero no necesariamente, y no le pueden forzar a un profesor de matemáticas o de ciencias de la naturaleza o de alguna asignatura en donde no le puedo dedicar al mismo tiempo a que incluya, sí, en sus planificaciones los elementos de cátedra ciudadana, porque hay un elemento, habrá un indicador que cuando Juan Carlos Cotes, que hace la pregunta, lo planifique, cabrá allí algún elemento de cátedra ciudadana y él podría traerlo e incluirlo, pero no quiere decir que en el próximo indicador que él vaya a evaluar le quepa algún elemento y no puede aplicarse allí la operación force. Donde quepa como elemento transversal para apoyar la parte ciudadana, es interesante que el docente de matemáticas sí incluya esa parte donde cabe, pero donde no cabe, no le pueden poner camisa de fuerza porque son elementos transversales que tienen que aterrizar necesariamente en las áreas más como ciencias sociales y formación humana. Y yo pienso también, don Rubén, que también en ciencias naturales hay, porque una Sí, parte de las ciencias naturales, ¿verdad?, que tiene que ver con la alimentación, ¿verdad?, debía ser excelente. un elemento que lo pudieran agrupar ahí con las cátedras ciudadanas. Y Por educación ejemplo, física una también. buena educación física, por ejemplo, una buena alimentación, y en cuáles buscarse, por ejemplo, los tiene el INAVIE, los nutricionistas, ¿verdad?, especializados, para que le digan en una cátedra especialmente dirigida a nuestros estudiantes el por qué comer estos alimentos, por qué se lo estamos suministrando, que no es, no es al azar, Así es. porque le hace falta eso, que Bueno, al educarlo a los estudiantes y a los docentes, porque me dice una persona que en una ocasión en su escuela ellos cocinaban sus alimentos, dieron arroz, habichuela y la compañera repollo con huevo. Y entonces los padres protestaron, dijeron que ese repollo con huevo es una ofensa. Pero ¿por qué decían eso? Porque no saben los nutrientes que se adquieren propios para esa edad. Cuando tú haces esa mezcla del repollo con huevo, no tienen la educación. Y no. los estudiantes tampoco la tienen. Entonces ahí Cátedra Ciudadana puede entrar dependiendo de la cátedra, porque son muchas cátedras que hay, ¿verdad? Como usted lo dijo, es un eje transversal. Sí, y No, no es claro, una Julio, asignatura. yo no estoy diciendo que no se pueden integrar en matemáticas. No es Sí. que tienen que integrar donde es útil, donde quepa. Cuando yo planifiqué un indicador por ejemplo, de interés, de interés compuesto, de interés, sí, de tanto por ciento, si yo puedo integrar esta parte aquí con tal de que ese estudiante sepa que si en un momento le toca, pues no puede alterar esto, tiene que ajustarse, sí, que si presta, no sea usurero, en fin, donde cabe, sí, pero mediante la operación Force no puede ninguna coordinación intentar que el docente meta eso allí simplemente para que esté, porque no es así, es donde cabe como eje transversal. Yo creo que con esa palabra que usted ha dicho le contesta, no puede haber la operación force, ¿verdad? En cada indicador lo voy mirando si alguna de las cátedras ciudadanas puede entrar algún elemento ahí, lo introduzco. De lo contrario, no. Esa palabra para mí, usted le contesta, no puedo utilizar la operación force, o sea, tengo que aplicarlo obligatoriamente. Aquí sí es verdad que usted se ve en broma. Yadira Mota. Ay. Dice, en lengua española, al igual que en todas las áreas, se trabaja una competencia a la vez con sus indicadores. Primero trabajo la comprensión oral con cada uno de sus indicadores de logro, como está diseñado en secuencia. Una vez el estudiante es capaz de comprender lo que escucha, desarrolla su escucha atento, pasa a la producción oral con sus indicadores, luego paso a la comprensión escrita, también con todos sus indicadores en secuencia, y por último, trabajo su producción escrita, también tiene una continuación por ahí que Póngalo también. en pantalla, no seamos la fe, póngalo en pantalla también.
Uno se mala fe con la dos. Ahí está Yadir. Porque ella está en lo correcto, don Julio. Ella está en lo correcto. Aquí, antes, don Julio, se entendía o teníamos estipulado que la alfabetización consistía en leer y escribir. En el contexto actual, la alfabetización, lo que corresponde a la lengua española, significa 4 cosas: escuchar, hablar, leer y escribir. Para cada uno de esos 4 elementos se ha diseñado una competencia. Se llama comprensión oral, o sea, comprender lo que escucha; producción oral, hablar correctamente; leer, comprensión escrita, que es comprender lo que está escrito; y escribir bien, porque la competencia tiene un criterio de realización. No es garabatear, es escribir bien. Entonces, aquí hay una dificultad en lengua española que aunque está diseñado separado, el docente se complica la vida. Y aunque te está diciendo la normativa que primero enseñes al niño a escuchar, sí, a escuchar, porque cuando aprenda a escuchar, él va a descodificar los mandatos, él va a no confundirse una cosa con la otra cuando le digan, y te dice, mira, para que él aprenda a escuchar, tú tienes esos 8 indicadores de logro, que te van a dar un recorrido por los 8 textos funcionales que se trabajan en lengua española, mediado por unos contenidos conceptuales de la malla de contenidos que le van a permitir desarrollar unas habilidades de escucha a él. Cuando él ya puede escuchar, cuando tú completes eso, enséñalo a hablar en una producción oral. Para esa competencia, para que él hable bien, también te hemos diseñado 8 aprendizajes en 8 indicadores de logro que de forma secuencial tú lo vas a enseñar a dar el recorrido por los 8 textos funcionales, y al final él va a ser capaz de hablar de las 8 cosas, porque tiene que movilizar los conocimientos de manera integrada. No es poder hablar nada más de tarjeta de identidad. Él va a poder hablar del cuento, de la anécdota, del calendario, porque así está diseñado de manera integrada. Y cuando hago eso, entonces pasamos a leer, a comprender lo que lee, no simplemente a leer, a comprender lo que lee. Muy y bien. Así el recorrido por las 4 competencias para que al final sepa escribir correctamente y salga alfabetizado en esas 4 cosas, no en 2, en 4. Don Rubén, yo estaba viendo una noticia anoche de una vivienda que se cayó, y una de las personas que vive en la vivienda dijo lo siguiente: no, era de 3 niveles. La casa estaba bien construida en la segunda y en la tercera planta. Era en la primera que la construyeron mal. Ese es el problema. Si en la primera no hay esperanza de que podamos seguir. Porque entonces yo decía, pero ¿cómo es que ella va a decir que la segunda y la tercera estaban bien construidas, que era la primera? Porque la primero estaba ahí, ¿verdad? Y ellos vivían. Después le fueron agregando, sí. agregando. Un tigre. Lo dijo. Sí. Dice Juana Méndez: yo en mi planificación siempre plasmo las competencias oral y escrita, porque la oral es la número 1. Sí, ¿verdad? O sea, y la primera planta del edificio es la número 1. Si la planta número 1 no puede soportar las 2 ni las 3, las 2 y las 3 no van a estar bien construidas nunca. Y como no se construyen juntas, así como, espérese, como esas casas no se construyó juntas, usted tuvo que primero hacer abajo y echar la platea arriba para seguir construyendo. Una. Así, maestra, usted no puede planificar ambas cosas, porque él va a ir escribiendo, pero no escribiendo bien, porque la escritura es un proceso que se tiene que ir de menos a más. Trabaja en la oral, y que cuando él escriba, ¿qué usted va a evaluar? A ver si él entendió lo que usted le dijo. En lo que escribe, si él entendió, pero no le puede evaluar la escritura todavía, porque al final que usted se le evalúa, no juntas, primero y luego llegaremos ahí, porque tiene que hacer, no es garabatear, no es escribir, es escribir bien la competencia. José Miguel Méndez Fernández: es cierto que si tenemos la planificación de manera digital, también es obligatorio tenerlo de manera impresa. No necesariamente. El que adquiere impreso, usted la manda por correo
y que la imprima. No hay problema, porque no necesariamente tiene que tenerla de manera impresa. Ahora, sucede que a veces alguien va a acompañarte. Si esa coordinadora no tiene computadora o no maneja la tecnología, va a querer que tú la tengas impresa, pero no te pueden forzar a eso. Usted puede entonces, mire, se la manda por correo y ella va con su planificación en las manos, la tuya, pero no es obligatorio. Si lo hace, no está mal, pero no te pueden obligar tampoco a eso. Ahí le envía a su amiga Julia Custodia otra bomba. Supuestamente la cátedra ciudadana va a ser integrada en el registro de grado. En matemáticas se puede trabajar las fechas y algunas figuras geométricas, si es que aparecen. En lengua española se debe trabajar en la biografía, la división silábica, el diccionario con búsqueda de palabras desconocidas, entre otras. Julia, como ella dijo, supuestamente, ¿verdad? Me quedo con esa palabra. Para poder hacerla hay que modificar las ordenanzas que hay vigentes, porque Cátedra Ciudadana no es una asignatura curricular, es un programa transversal que se puede vincular con los indicadores de logro, y cuando evalúes un indicador de logro, allí quedaría evaluada la Cátedra Ciudadana. No hay que complicarse la vida con lo que está fácil. Mire, usted no va a salir eso. Mira aquí donde está licenciada Esther Sánchez Lebrón, dice: la Cátedra Ciudadana se puede aplicar perfectamente en matemáticas. Tenemos remontado, remontamos a la cultura dominicana de años anteriores, específicamente en el mercado antiguo propio de nuestra cultura, el vendedor ambulante y mucho más. Tienes razón, yo dije que se puede vincular donde quepa, porque ¿qué usted tiene que enseñar en matemática, licenciada Esther Sánchez? Lo que dicen los indicadores de logro de matemáticas. Exacto. Si un indicador de logro no pide nada que sea vinculante con las cátedras ciudadanas, no lo puede usar, porque usted no puede enseñar otra cosa que lo que está estipulado en el rigor curricular del país. Eso es lo que dice matemática que debe enseñar. Bueno, cualquier otra cosa, cualquier otro recurso, cualquier cosa que pueda darle mejor resultado, hasta el calendario o lo que sea, que usted lo puede hacer, pero si es vinculante al rigor curricular de matemáticas. En matemáticas se enseña lo que dicen los indicadores de logro. Fuera de ahí, lo demás es trabajar para estar cansado. Rafaelín Vargas Montero: los indicadores de logros de diseño son los mismos del registro de grado. Si no son iguales, ¿con cuál trabajo de los dos? Son iguales, y de hecho el propio registro lo dice en la página 69, que está hecho en coherencia con el diseño curricular. Son los mismos. ¿Qué es lo que tienes en el registro de grado? Como te mostrábamos ahorita, un indicador de logro que dice conoce y cuenta, y en la malla de contenidos los tiene desagregados. Uno que se llama conoce y otro se llama cuenta. Sí, quiere decir que tú los de la malla curricular los consigues en clases diarias. Insisto, el indicador del registro de grado, el de referencia, el 2017, el que se califica, es tu indicador de referencia para tu unidad de aprendizaje. Los indicadores de la malla curricular, en donde están los indicadores desagregados de ese indicador, son indicadores para conseguirlos en las clases diarias. Son la secuencia didáctica de 2 en 2, de 10 en 10, hacia adelante, hacia atrás. Entonces, ese es el punto. Son los mismos. Uno los recoge, que es tu referencia, y los demás son él, pero desagregados. Le pregunta a su amigo Francis Escolástico si usted puede decir la fecha exacta del cierre de clase. Dice: por otro lado, si pudiera citar la fecha exacta para el cierre de clase, ya que el calendario establece completivos del 25 al 28 de junio. El mes de julio está en el calendario escolar como hábil, ¿verdad? Como para trabajar, para trabajo docente. Entonces, no tengo la fecha exacta, pero sí que desde esa fecha, porque en secundaria vienen los extraordinarios y demás, bueno, ese más adelante, pero es entender que entre julio, bajito de julio, habría la culminación, pero no tengo esa fecha específica, asumiendo que el calendario escolar tiene a julio como parte del trabajo docente de este año. Bien, tenemos muchas preguntas, pero que tienen que ver
con el problema del ADP, muchos docentes conectados. Como, yo sé que ustedes están ahí, que me han escrito, pero ustedes se han dado cuenta que últimamente hemos ido sacando las preguntas que están relacionadas con el tema que estamos tratando por el momento. Hay algunos temas, no es que los hemos abandonado, es que son recurrentes y que muchas veces o no tenemos la información o hay que esperar el momento, como son las designaciones. Todo el mundo sabe que las designaciones las van a ir haciendo a contagota porque es un asunto de recursos también, extendiendo. Cuando viene a ver, todavía al inicio del año escolar vamos a estar designando, pero eso es parte de las estrategias que utiliza un ministerio para también poder subsistir y no es tampoco que es algo improvisado, es algo, como decía el Chavo, fríamente calculado. Entonces, son de las cosas. Sobre el conflicto ADP Miner, bueno, se cumplieron los días, el ministro no ha respondido, el comité ejecutivo dice que se iba a reunir ayer, no se reunió, a ver si se reúne hoy, y si no, para los asuntos sindicales, tenemos mañana, ojalá que ya ahora esté disponible, tenemos ahora este programa. Todos los días tiene una característica diferente. Los lunes son las efemérides patrias y mi comentario que siempre está todos los días. Los martes venimos con María Coma, que siempre trae entrevistados que tienen que ser del área de la comunidad educativa. Los miércoles tenemos entonces las cátedras que da don Rubén Franco, siempre pegado a nuestro sistema educativo. Los jueves es la parte sindical. Y los viernes entonces tenemos las expresiones directamente desde las escuelas, con Julia Custodia, Francia Escolástico, que son maestros de escuela que están activos, y Víctor Mártir, que lo hemos integrado por la parte directiva, y luego con una participación más amplia, Sobeida Sánchez, con toda la experiencia que tiene, por cada uno de los puestos que ha ocupado en el Ministerio de Educación. Así que tienen que irse ubicando de acuerdo a la característica del programa también, para hacer las preguntas, porque las estamos sacando porque son 300, 200 y pico. Entonces, nos es más útil sacar esas preguntas puntuales sobre los temas que estamos tratando en ese momento. ¿Algo más que agregar, don Rubén? No, don Julio, agradecerle a usted y a los amigos televidentes que siempre ven y comparten este programa e invitarles a que no se dejen complicar la vida. Lo que está diseñado es lo que está diseñado, las verdades en educación están escritas y procure desarrollar lo que los indicadores le dicen a usted como docente que tiene que desarrollar en el estudiante y no más de ahí para que no se y siga complicando. Bueno, qué bien. Yo digo que, por ejemplo, con participación como la de usted, es que este programa se hace mucho más útil y mucho más necesario en el sistema educativo, y que los maestros y las maestras es que lo ven, lo dicen, lo comparten y lo discuten. Y qué bueno que es así, que uno no se levanta por la mañana simplemente para decir cosas. Por ejemplo, yo lo iba a decir al inicio. Ayer me levanté con un ojo con dificultad. Estaba pensándolo 2 veces si salía al aire o no. Me molestaba. Sin embargo, el programa de ayer, aunque yo tenía un ojo con dificultad, pudimos ayudar a una que no tiene vista. ¿Te oyó? Para aquellos que se quejan. Yo me estaba quejando por eso, porque tenía dificultad en eso. Sin embargo, si no hubiésemos salido al aire, la maestra Rina de allá de Asua, no vidente, no le hubiesen resuelto el problema que tenía de haber pasado su concurso y no haber sido designada. Entonces, salí con un ojo con dificultad, pero ayudó a alguien que no tiene vista. Quiere decir que el sacrificio valió la pena, como ese sacrificio que hace usted todos los miércoles en venir a dar esa cátedra de orientación sobre el manejo de todo lo que tiene que ver con esa parte técnica pedagógica del sistema educativo de la República Dominicana. La verdad que gusto lo hacemos. Despertando al magisterio y hablan los educadores, se lo agradece. Gracias, don Rubén, por su participación. Feliz resto del día. Igual.